Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Les habla Alberto Fonseca de Managua, Nicaragua, su canal católico Nada, Nicaragua. Vamos a hablar hoy acerca del día sábado. Tuve la oportunidad de ver un video en donde se promueve o hace propaganda a un supuesto debate entre el padre Luis Toro y este pastor Alejandro Bullón, que es una referencia de los adventistas, es un erudito, es un máster en las escrituras, tiene muchos años de andar en este negocio del adventismo, esta denominación que fundó William Miller primero y después agarró la batuta la señora Elena White. Y la verdad que como vi, me resultó atractivo ver debatir al padre Toro con este pastor, pero resulta que de debate no tiene nada, pues simplemente tomaron un video del padre Toro y lo editaron y sacaron algunas argumentaciones que realmente con 4 o 5 versículos el padre Toro prácticamente destruye toda la doctrina adventista del día sábado. Y realmente no solo de los adventistas, de los sabatistas en general, porque realmente no solo los adventistas, hay un pequeño grupo de denominaciones que tienen el sábado como un día más bien adoran el sábado, pues tienen una obsesión enfermiza por el sábado. En este debate el padre Toro pues pone una escena de una de las múltiples enseñanzas del padre Toro y de comparecencias en video en YouTube, donde aparece el padre Toro primero leyéndoles el texto de Colosenses 2:16. Por tanto, nadie los juzgue por comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ese texto le responde a los que viven insistiendo en que el día sábado, porque como repito, es una obsesión enfermiza por el día sábado. Luego el padre Toro leyó el Juan 20:19, que el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos, no los judíos, los cristianos, y estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lo mismo sucedió 8 días después, siempre en día domingo, en el verso 26, San Juan 19:26, dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El Señor no llegó a regañarlos porque no estaban el sábado, sino que estaban el domingo. Pues no entiendo si los cristianos, según los adventistas, es el sábado, todo es el sábado, pero esa vez los cristianos están reunidos. Ya 2 veces el Señor los encuentra en día domingo y no le llama la atención para nada. En Hechos 27 también dice San Pablo, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces, o sea que es el día domingo el que sale prevaleciendo entre los cristianos después de la resurrección del Señor. En 1 Corintios 16:2, San Pablo les dice a los corintios: cada primer día de la semana, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue se recojan las ofrendas.
no se recojan las ofrendas. O sea que se recogían, que guardaran el día domingo que se reunían. O sea, día domingo siempre. Los apóstoles ya dejaron esa costumbre de judíos, pero bueno, aquí es donde ellos aducen, lo hacen leer, pretenden engañar a uno leyéndole Hechos 17:2, y para sorprender pues a los incautos, porque entonces le leen, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces dicen ellos, nos dicen a nosotros que aquí está, Pablo era su costumbre, que llegaba los sábados. Pero si leemos el contexto de esa llegada de los sábados, era porque San Pablo y los que le acompañaban, los cristianos en general, yo creo que llegaban a visitarlo el día que se reunían los judíos. Y hay que leer el contexto siempre, y comencemos desde el versículo 1. Dice que se presentaron a la sinagoga de los judíos. No era la reunión de los cristianos, era la reunión de los judíos que todavía seguían guardando el sábado. Entonces era la oportunidad de ir a evangelizarlo. Y todo el contexto del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles dice que fue que discutió con ellos. Entonces dice que los judíos que no creían tenían celo, y que los tomaron consigo, y que llamaron a una gente ociosa, según algunos vagos, y que juntaron una turba y que alborotaron la ciudad. Todo el contexto dice que después lo llevaron a Berea, y los mismos judíos de Tesalónica fueron a alborotar la ciudad. Sin embargo, se nota, leyendo todo el capítulo, que hubo conversos también. ¿Y qué significa conversos? Que hubo personas que creyeron en el mensaje del evangelio, que había venido el Mesías, y que no tenían por qué estar guardando ordenanzas de la antigua ley. Cosa que también, así como estos judíos, pues así son los sabatistas. Siguen aferrados a ordenanzas de la ley. También usan ellos para contradecirnos en Lucas 23:56, cuando las mujeres cristianas se reunieron el día de reposo, y dice que preparaban los perfumes para la sepultura del Señor. Pero tenemos que considerar que no había resucitado el Señor todavía. Luego de resucitado el Señor es cuando el Padre Toro, en ese video, lanza el reto. Le dice: si me demuestran, y lo mismo decimos todos, porque todos somos enseñados por el magisterio de la Iglesia, todos los católicos tenemos el mismo criterio, que nos muestren. El Padre Todo pide que le muestren un texto en donde los cristianos, después de la resurrección del Señor, se reúnan el día sábado al culto, pues él deja de ser cura. Lo mismo decimos nosotros, que nos muestren un solo texto en donde los cristianos se hayan reunido así, con esa obsesión que tienen, porque prácticamente el sábado lo tienen como el Dios de ellos. Es una obsesión el sábado, todo es el sábado. Entonces el Padre todos los desafía a responder, que le digan que en qué parte, dónde podemos leer que los cristianos se hayan reunido para el culto el día sábado. Entonces el pastor Gullón pregunta: ¿quién tiene la osadía de cambiar el día del Señor del sábado al domingo? Y él pide que le muestren pues cuándo se cambió ese día. También dice, él muy ceremonioso, con un rostro sombrío, dice: yo amo a Jesús,
y quiero andar en sus caminos. Yo sería el primero en guardar el domingo porque quiero hacer la voluntad de Dios. Realmente el pastor Ullón quiere hacer la voluntad de Dios. Él desafía que le muestren otro día de reposo. Y como el padre Toro en este caso no puede responder porque él es un video que se lo editaron, pues nosotros sabemos la respuesta, los católicos sabemos la respuesta. Y el padre Toro, estoy seguro que aquí se soltaría en enseñanza que confirma lo que la iglesia enseña, de que el día del Señor es el domingo. El pastor Gullón quiere saber de otro día, pues lea Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Otro día. Otro día no es el mismo día. Otro día de reposo. Ah, no, pero ellos nos citan el versículo 9, que dice, por tanto queda un descanso sabático, dice. Ya está, para el pueblo de Dios. Pero ese descanso sabático, es que también tienen que tener claro de que el sábado, el Shabbat, el reposo del Señor, no es precisamente un día de la semana. Cuando el Señor dijo acerca del Shabbat, el reposo, en Génesis 2:1, Él se está refiriendo al reposo, el Shabbat, no un día de la semana. No existían los días de la semana. No existían los días, los nombres actuales del día de la semana. Si el calendario apareció en el Imperio Romano, ya muchos siglos después, no existían estos nombres. Ni existían los nombres de enero, febrero, marzo, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Entonces, sábado se deriva de Shabbat, no al revés. Entonces, es Shabbat. Entonces, el otro día, cuando nos citan Hebreos 4:9, están como diciendo que el Señor se contradice, que la palabra de Dios se contradice de un versículo al otro, del 8 al 9, del 8 que dice otro día, otro Shabbat, otro descanso, al 9 que dice que nos dio un descanso sabático. Sí, nos dio otro descanso, otro Shabbat, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro descanso. Y el contexto de la lectura de Hebreo, de ese capítulo de Hebreos 4, leyéndolo hasta el versículo 15, pues para que entendamos, expresa que el reposo, el Shabbat, es Jesucristo. Ese es nuestro Shabbat, nuestro otro descanso. También el pastor Ullón cita Isaías 48. La hiedra se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y para siempre, dice, es perpetuo, realmente es perpetuo. También el Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dice el señor Gullón que los 10 mandamientos todos son la gloriosa ley moral recibida en el Sinaí, y recalca, como les digo, en una forma muy ceremoniosa, muy convincente, porque es un señor ya con una décadas de vivencia en los adventistas, como les digo, es un señor muy reconocido entre los sabatistas. Entonces, el Señor insiste, pues, que los 10 mandamientos son la gloriosa ley entregada en el Sinaí, y hasta nos recuerda que a Moisés le ordenó quitarse las sandalias porque estaba pisando en un lugar santo, un lugar glorioso. Y también aprovecha para mencionar el texto de Santiago 2:10,
porque que dice que quien quiere cumplir la ley tiene que cumplirlos todos, porque si deja de cumplir uno, es culpable. Pues nosotros vamos a responderle con las mismas palabras que él usa para decir que fue glorioso ese acontecimiento de las tablas en el Sinaí, porque esas mismas palabras son las que usa San Pablo cuando se refiere a ello. San Pablo explica sobre las tablas del Sinaí, en el Sinaí, en 2 Corintios 3, del 7 al 16, hay una amplia exposición demostrando que ya eso fue. Dice que si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue glorioso, fue pasado, a causa de la gloria de su rostro, lo cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso lo que permanece. Y continúa en el versículo 15. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. En el 16, pero cuando se conviertan, el velo se les quitará. Han puesto un velo en sus corazones los judíos y los sabatistas. Pero cuando se conviertan, el velo se les caerá. Así como se le cayeron las escamas a San Pablo cuando se convirtió. Igual. Luego este señor hace la pregunta, ¿quién determina la verdad? Hace la pregunta y él mismo responde. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Y es palabra de Dios. Pero leamos el contexto. En el 18, tú me enviaste al mundo, así los envío a ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. La iglesia, ¿pero cuál iglesia? Pues la iglesia que tiene 20 siglos, la iglesia que se inició en Pentecostés, la iglesia que fue escogida, que fueron escogidos los primeros 12 en San Marcos 3:13. Así que esa iglesia es la que el Señor dice que así como el Padre me envió a mí, así los envío a ellos. Como tú me enviaste al mundo, así los envío a ellos. Ellos son santificados en la verdad. ¿Cuáles son ellos? La iglesia, esa iglesia, la iglesia católica, la única que puede demostrar su presencia en todos los siglos. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que van a creer en mí por la palabra. De ellos. ¿De quiénes? De ellos. Pero el pastor Bullón no cree en la palabra de la iglesia. Él cree en lo que él y su profetisa Elena White dice o dijo. Él no cree. Él dice creer en Jesucristo, pero no cree. No cree. Es una iglesia que dejó y los envía y había que creer. Dice que por los que van a creer por la palabra de esa iglesia. Nosotros que hemos creído por la palabra de la iglesia. También Lucas 10:16 dice, el que los escucha a ustedes, ¿a quién? A su iglesia. Me escucha a mí. El que lo rechaza, a ustedes me rechaza a mí y rechaza a quien me envió. El pastor Bullón está rechazando a Jesucristo y al que lo envió. Cuando rechaza a la iglesia
y se acoge a otra interpretación. En 1 Timoteo 3:15 él dice que quien tiene la verdad, que la verdad es Cristo, pero en la Biblia dice que el pilar y el fundamento de la verdad es la iglesia. Es la que administra los misterios de Dios. Él insiste, pues, el Señor adventista, que él solo obedece a Jesucristo. No entiendo cómo dice obedecer a Jesucristo. También en San Lucas 6:46 dice, me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. También en Juan 10:11, el Señor, el buen pastor, antes de partir el cielo, ya después de resucitar, en Juan 21, del 15 al 17, instituye otro pastor. O sea, si yo le obedezco al buen pastor, y él me dice que aquí deja a otro pastor para apacentar sus ovejas y su cordero, pues yo le tengo que dejarme apacentar por ese pastor que queda a cargo cuando el buen pastor va a partir. Eso está claro, pero el pastor Bullón no le va a obedecer, no obedece al buen pastor. Dice Bullón también que la Iglesia Católica tiene la osadía de creer que la tienen que adorar como Dios. Esas son sus palabras textuales, que puede alterar las escrituras, en que el Papa se hace llamar representante de Dios. Primero, pastor Bullón, la Iglesia nunca ha dicho que tenemos que adorar a la Iglesia o que tenemos que adorar al Papa. Tampoco la Iglesia puede alterar, ni ha dicho nunca que puede alterar las escrituras. No puede hacerlo. La Iglesia cree en las escrituras, las obedece, pero no tiene por qué. Sería un gravísimo pecado pretender alterar las escrituras. Dice que concluye pues que el Papa se hace llamar representante de Dios, y pues sí lo es, eso sí es cierto. Él instituyó a San Pedro, le dio la llave, le dio la autoridad, y esa autoridad la ejerce el sucesor de San Pedro, una cadena de sucesión comprobable. Después de Pedro, Lisma, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero, Eleuterio, Víctor, Seferino, Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, 20. Y está claramente establecida la sucesión apostólica. El Señor no pudo haber dejado su iglesia hacia la deriva para que cuando se muriera cada uno, ya después no habría dirigencia. Él dejó un pastor universal y la sucesión apostólica. Y él hace una parábola para demostrar que había que hacer los planes bien hechos. Y él hizo sus planes bien hechos por medio de la imposición de manos en la sucesión apostólica. Leamos Lucas 14, 28 y 29. Ahí se establece claramente que el Señor hizo sus planes y que no podía comenzar a construir algo y sin tener calculado todo para que la obra funcionara, que se terminara la obra. Entonces el pastor, ¿verdad? También agrega que fue la Iglesia Católica que cambió el sábado por el domingo, que el día del Señor, pues la Iglesia Católica lo cambió del sábado por el domingo. En primer lugar, en la Biblia nunca se refirieron al día de reposo como el día del Señor. Se decían el Shabbat, pero el día del Señor, la única vez, y quien lo cambia o quien lo dice, es un apóstol. No fue la Iglesia Católica de los papas. Fue San Juan, en el libro de Apocalipsis 1:10. Dice, cayó en éxtasis en el día del Señor. Además, también la Iglesia Católica no ha cambiado los mandamientos. Quien los perfeccionó, esos que fueron gloriosos,
y ahora tiene mayor gloria. Tenemos una cosa más gloriosa que Jesucristo. Él fue el que los perfeccionó, adecuándolo a Él, al cristianismo, al evangelio. Entonces, si leemos San Mateo 5, del 27 al 43, van a ver muy seguida la frase: han oído que se dijo, mas yo os digo. El Señor dice, este mandamiento era así, pero ahora yo lo mejoro en esta forma. No es que como dicen, ahora podemos matar, ahora podemos robar. No, no podemos, pero ahora está bajo un concepto cristiano, está mejorado. Leamos el capítulo 5 de San Mateo. También el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, Juan 13:34. También dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos, en Juan 14:15. Y aquí hay un texto también en Juan 15:10, donde claramente diferencia que están los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesucristo. No son los mismos. Porque dice, yo guardé los mandamientos de mi Padre, ahora ustedes guarden mis mandamientos. Entonces el Señor vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley. Cuando leemos en la Biblia, Mateo 5, 17 y 18, dice que Él vino a cumplir la ley. Pero Él no dice, vine a cumplir la ley para que ustedes la cumplan también. No, Él vino a cumplir la ley precisamente para liberarnos de esas ordenanzas que nos eran desfavorables, como lo explica en Colosenses 2:14. Las dejó clavadas en la cruz. Ya cuando Él dijo, todo está consumado, en San Juan, después de tomar el vinagre, todo está consumado, en Juan 19:30, ya cumplió toda la ley. Ahora solamente falta, ya había cumplió toda la ley. Todo, desde niño hasta el último momento cumplió la ley. Ahora solo quedaba la resurrección. Ya con la resurrección, ya nosotros ya tenemos nuestra justificación. En Romanos 4:25 lo dice. Y luego el pastor Bullón hace una narrativa que es clásica de todas. Yo recuerdo cuando andaba por allí, bueno, yo no estuve con los adventistas, pero en todo el protestantismo general hay una narrativa de Constantino. A Constantino le achacan todo lo que ustedes quieran. Constantino se las sabía todas para fundar una iglesia, o para modificarla, o para hacer lo que él quería, hacer los concilios, ordenar obispos. Le han puesto como Superman. Entonces él no pierde, el pastor no pierde su oportunidad para hacer una narrativa. Primero comienza diciendo que en el año 55 San Pablo, los cristianos temerosos porque los andaban persiguiendo. Se le olvida decir los cristianos. ¿Cuáles cristianos? Porque los cristianos de Hechos 11:26 es la misma iglesia, no eran los adventistas, ni eran los pentecostales, ni los testigos de Jehová, ni los luteranos. Entonces él hace la narrativa que para el año 55 los perseguían y tenían miedo, y entonces por ese miedo, entonces ellos comenzaron a adaptarla, por miedo, pues adaptar como lo adoraban al dios Sol. Entonces ellos, los cristianos ahí, por miedo, pues hacían estos cambios ahí para el domingo. Pero que Constantino, cuando llegó al poder, como él se constituyó pues en el jefe, y pues se volvió cristiano, dice él, entonces
Constantino le pidió, se reunió con el Papa, dice, a mí me gusta reírme de todos estos cuentos porque hay unos cuatro que hacen su narrativa y se miran muy serios, muy ceremoniosos. Cualquiera diría que están diciendo una gran verdad. Entonces se reunió Constantino y le dijo al Papa: mira, ya que me convertí yo, pues yo quisiera que me hagan un favor. Porque yo adoro al Dios Sol, pues entonces para que por favor, y que me cambies el sábado por el domingo, eso es lo que me gusta a mí, que me cambie el sábado por el domingo y que adoremos al Dios Sol, pues no hay ningún problema. Pues. Entonces lo complacieron. La iglesia se sintió pues que tenía que cumplirle al emperador, pues porque era una pieza grande que se había convertido, y entonces pues quedaron adorando al Dios Sol. Bueno, ya sabemos todas las mentiras. Y luego agregó que entonces ya la iglesia, ya mezclada con el paganismo, se le olvida que cae en una incongruencia, porque dice que en el 336 oficializó la adoración al Dios Sol y el cambio al día del sábado al domingo, en un concilio en la Odisea en el año 336. Entonces cae en una incongruencia porque esa iglesia misma, pagana, que adoraba al Dios Sol, como 5 décadas después, estaba definiendo el canon de la Biblia que ellos, los adventistas, todos los sabatistas y los demás, lo aceptan como palabra de Dios. ¿Cómo aceptan como palabra de Dios algo que viene de una iglesia pagana que adora al Dios Sol? Es lo mismo, es que la ignorancia es atrevida, y ellos apelan también a que quienes le escuchan son ignorantes también. Entonces, esa narrativa es repetitiva. Entonces dice pues que adoran al Dios Sol, y ya habían dos jovencitos que los tenía en la mesa en ese video, donde ellos le hacían como decir, ellas eran como un sociodrama, donde ellos ya tenían unas preguntas prefabricadas, bien cómodas para que él pudiera desplayarse en sus explicaciones cómodas. Y dijo todo esto. La verdad que nosotros no adoramos al Dios, solo adoramos a Cristo, nada más. Pero Cristo es nuestro sol. El sol es quien, creado por Dios, alumbra el mundo físicamente. Y Cristo es nuestra luz, que incluso es superior, lógicamente, al sol. Jesucristo es nuestro sol, es nuestra luz. En Apocalipsis 21:24 dice que las naciones caminarán a la luz. Y en Apocalipsis 22:5 dice: noche no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor nos alumbrará por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es nuestro sol. De alguna manera le estoy respondiendo al pastor Gullón. Si fuese un debate de verdad con el Padre Toro, tengan la plena seguridad que lo avasalla en texto bíblico, porque una vez más lo decimos, no hay un solo texto donde después de la resurrección del Señor los cristianos hayan tenido esa obsesión por el día sábado. Así que recuerden siempre el mensaje de católico o nada.